Ok, bueno, continuamos entonces, polígonos. Bueno, tenemos un polígono, que un polígono está compuesto de apotema, radio, diagonal y lado. Son las partes básicas, ¿verdad? Tenemos ángulos también, recuerden que un polígono también tiene ángulos. O menos. ¿Ángulo qué? Central. Ángulo central. Ángulo central. Le echamos la culpa al dibujo. ¿Este qué es? Interno. ¿Y este? Externo. Recuerden que un interno con un externo siempre va a sumar 180 grados. Un interno con un externo siempre va a sumar 180 grados. Y que el externo siempre va a ser exactamente igual al central. Porque de hecho la fórmula es la misma. El ángulo central, la fórmula es 360 sobre n. Y el ángulo externo, la fórmula es 360 sobre n. O sea, es básicamente lo mismo. El ángulo central y el ángulo externo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ok, muy bien. Repasamos los números de lados, porque en base a los números de lados, así va a ser el nombre del polígono, ¿verdad? Que va de 3 lados, que es el triángulo equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, octágono, hasta el que tiene 9, 10, 11, 12, 15 o 20 lados. Básicamente hay más, ¿verdad? Pero básicamente esos son los que vienen en el temario medio con los que nos agarramos. Son los más comunes. Los más comunes, exactamente. El más grande es el icoságono, que tiene 20 lados. Recuerden que para efectos del examen nos vamos a poner a dibujar un polígono a 20 lados porque nunca vamos a terminar, ¿verdad? Pero hay fórmulas para poder resolver. ¿Qué fórmulas hay? Bueno, las fórmulas que van a continuación. La del ángulo central, ángulo interno, ángulo externo, diagonales desde un vértice, suma ángulos internos y total de diagonales. Donde todas tienen una n. ¿Qué representa n? 9 lados, ¿ok? Entonces, calculemos a ver ahí. Cálculo, todos con cálculo, ¿verdad? Ok. Calcúleme la suma de ángulos internos de un hexágono. La suma de ángulos internos de un hexágono. ¿Cuánto le dio? 720 exactamente. Es que era la suma. Es la suma. Hexágono, 6 lados. 6 lados. Suma ángulos internos de un hexágono. ¿Perdón? Suma ángulos internos de un hexágono. ¿Ah, tengo que decir? Sí, ¿cuánto es? Suma los ángulos internos de un hexágono, 6 por 6, 360. 720. 720. 720. 720, ¿verdad? Entonces la suma de ángulos internos de un hexágono es 720. Las diagonales desde un vértice de un octágono. Diagonales desde un vértice de un octágono. 5, no hay ni que agarrar la cálculo, ¿verdad? 5 ¿Estás segura? La fórmula es n menos 3 y n menos 3 es 8 menos 3. Sí. ¿De acuerdo? O sea, si me piden el dato directo es muy fácil. Si me piden el dato directo. ¿Sí? ¿Cuándo es que se complica un poco? Cuando ya me dicen, por ejemplo. Vamos a ver, ¿qué podemos usar? De un dodecágono. ¿Cuánto mide el lado? Por ejemplo, ¿cuánto mide el lado? De un octágono, 45. Ok. ¿Cuál es el número total de diagonales de un polígono cuyo ángulo interno es 45? Esos son los tipos de problemas que tienden a complicarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ángulo interno? ¿Cuál es el ángulo? No, ¿cuál es el número total de diagonales? ¿Cuál es el número total de diagonales? ¿Sí? De un polígono cuyo ángulo interno es 45. Ángulo central.
108. Ok. Cuyo ángulo interno, vamos a ponerle 108. Ahí. ¿Cuáles son las diagonales en total de un polígono cuyo ángulo interno es 108? Entonces, ese 108 que está ahí, antes de resolverlo, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es ese 108? El ángulo interno. Ojo, no me están pidiendo el ángulo interno, ya me están dando el ángulo interno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar la fórmula de ángulo interno. 180 por n menos 2 entre n. Eso es igual a 108. Entonces lo metemos en la calco con alfa cal y chif cal 100, ¿verdad? Alfa cal y chif cal 100. Tiene que haber 5, es un pentágono. Sí, te veo. Ok, entonces N, ¿cuánto les dio? 5, ¿verdad? Y nos estaban preguntando total de diagonales. Entonces, ¿cuál era la fórmula de total de diagonales? N por N menos 3 sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos N por 5, ¿verdad? Pueden guardar 5 en X y hacen 5, paréntesis, 5 menos 3 dividido entre 2. ¿Cuánto les da eso? 5. Y listo. Esto es el total de diagonales que existe en un pentágono. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado, como les digo, el dato, el número que me dan, el número que viene en el ejercicio, preguntarse, ¿qué es ese número? Si es un ángulo interno, si es un ángulo externo, si es un ángulo central. ¿Okay? Si me dan ese dato, no tengo que calcular el ángulo interno, ya me están dando el ángulo interno, es ahí donde hay que tener cuidado. Si me lo están dando, me lo están pidiendo, es ahí donde hay que tener cuidado con ese tipo de ejercicios. ¿Estamos? Básicamente, cuando les dan el resultado, por lo general hay que igualarlo, ¿verdad? Hacer chif cal 100. Bueno, por lo general, si ya nos dicen que el ángulo es tal o la fórmula es tal, es aplicar la fórmula y despejar. ¿De acuerdo? Chif cal 100. Ok. Y ese triangulito, que es el triángulo más importante de polígonos, ¿verdad? Es el triangulito que nos ayuda a encontrar radio, apotema o lado. Pero hay que tener cuidado porque aquí abajo el lado medio, ¿verdad? La mitad del lado. O sea que si a esto a mí me da 5, 5 no es el lado sería 10. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Que si me dicen que el lado es 12, entonces aquí abajo yo no voy a poner 12. Pongo 6. ¿De acuerdo? Y el resto se resuelve a pura ley de senos. Recordando que este ángulo de aquí arriba lo calculamos con la fórmula 360 sobre 2n, donde n es el número de lados, ¿verdad? Y este de aquí abajo es 90 grados menos este ángulo. O sea que si este les dio 30, inmediatamente ustedes ahí en la cálculo hacen 30 menos 90, les va a dar menos 60, pero omiten el menos. Porque no podemos tener menos 60 grados en un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces 90 menos el ángulo, para ir a la segura, para que me dé positivo. ¿Ok? Entonces, básicamente saber ese triangulito, ¿verdad? Que si les dicen, bueno, de un octágono, entonces ustedes dicen, bueno, un octágono tiene apotema, un octágono tiene radio, y un octágono, y les dicen, un octágono de lado 10. Entonces aquí sería. ¿Sí? ¿Y este ángulo cómo se encuentra? Con 360 sobre 2n. Y eso les va a dar 22.
22.5. Octágono, eso les va a dar 22.5. Entonces a partir de ahí se resuelve el de senos. Hay algunos videos que ahora me estaban diciendo los compañeros que en algunos videos uso los senos arriba o uso los X arriba, o es indiferente. O sea, lo que sí hay que tener cuidado es que si digamos ustedes ponen X, entonces con solo esa X arriba, ya ustedes saben que los senos tienen que ir aquí abajo. Aquí tiene que ir seno, aquí tiene que ir seno. O sea, eso es válido. Si lo hacemos al revés también, pueden ir seno y seno arriba y los lados abajo, no hay ningún problema. El problema es si yo pongo X sobre seno y aquí pongo seno sobre 10, digamos. Eso ya está incorrecto. ¿De acuerdo? No importa si ponen los lados arriba o los senos abajo. O los senos arriba y los lados abajo, como gusten, pero que sí sea uno de los dos. En el triángulo equilátero, Utilizamos el mismo triángulo para averiguar, digamos, un Si radio. les hablan los radio de apotema. si le hablan del radio apotema, porque el triángulo equilátero es un polígono, los polígonos empiezan en 3 lados y el primero es triángulo equilátero, entonces se aplica. Pero hay que tener cuidado que se dibuja desde el centro, ¿verdad? Porque si yo tengo el triángulo equilátero, entonces hay que tener cuidado de encontrar el centro y trazar el triángulo a partir de ese centro. No llevarlo hasta arriba. Ya tiene que ser a partir del centro. Donde está el apotema, este es el radio y este va a ser el lado menos. Solo si me preguntan la altura. Exacto. Si me preguntan a la altura, si tengo que tirarlo hasta arriba. Y ahí el ángulo, muy buena la pregunta, y ahí el ángulo, cuando lo tiramos hasta arriba, recuerden que los ángulos internos de un polígono, cualquiera siempre suma 180, entonces los ángulos internos de un triángulo equilátero son de 60, entonces si nos preguntaran altura, hacemos 60 dividido entre 2, ¿de acuerdo? Y eso nos da 30, pero solo únicamente si nos preguntan altura de un triángulo equilátero. Si nos hablan de apotema y radio, construimos este, ¿estamos? ¿Ok? Es importante, los 3 ángulos internos de cualquier triángulo, 180 grados. 180 grados los 3 ángulos internos de cualquier triángulo. Y si son externos, son 360. Internos suman 180 y externos suman 360. Y un interno, ahora lo vimos, un interno más un externo suman 180 grados. Un interno más un externo suman 180 grados. ¿Estamos? Ok. ¿Qué más de polígonos? Encontrar áreas o perímetros, también me pueden pedir. Áreas y perímetros. Área de un polígono, en general, es perímetro por apotema entre dos. En general, ¿verdad? Donde el perímetro es la cantidad de lados por lo que vale el lado. ¿Ok? El área de un triángulo equilátero, el lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Igual se puede sacar con área de polígono, pero hay que dar mucha vuelta, ¿verdad? Llegamos al mismo resultado, pero por eso se les da la fórmula directa. Y el área de un hexágono es exactamente la misma que el triángulo equilátero, solo que se le pone un 6 adelante. Es exactamente lo mismo, solo que le ponemos un 6 adelante. ¿Por qué? Porque un hexágono está compuesto de 6 triángulos equiláteros. Entonces el área de un hexágono es lo mismo que sacar el área de un triángulo y multiplicarlo por 6, porque son 6 triángulos equiláteros. ¿Está bien? Y el perímetro que les decía de un polígono es el número de lados por lo que mide el lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me piden el área de un hexágono. Y me dicen que el radio del hexágono es 10. Y necesito encontrar el área del hexágono. Dijimos que la fórmula del área del hexágono es 6 por lado al cuadrado raíz de 3 sobre. O sea, lo que yo necesito es el lado. ¿Y qué me están dando? ¿Qué hacemos entonces? Radio mide igual que el lado. En un hexágono, el radio va a medir exactamente lo mismo que el lado. Porque les acabo de decir que un hexágono está compuesto de triángulos equiláteros. ¿Ya? Esto es un triángulo equilátero. Si lo seguimos, aquí hay otro triángulo equilátero y aquí hay otro triángulo equilátero. Entonces, si ustedes les están dando el radio, ya tenemos el lado. Entonces nada más sustituir el 10 acá. Si fuera cualquier otro polígono, está bien por donde íbamos. Que hay que trazar el triángulo, ¿verdad? Hay que trazar el triangulito, donde esto es lado medios, donde esto es radio y donde esto es
apotema. Y donde esto es 360 sobre 12. En cualquier otro polígono, pero en hexágono, el radio es exactamente igual al lado. Igual, si ustedes se pusieron a sacarlo, pues van a llegar al mismo resultado. Entonces ustedes dicen, sí, cierto. El radio era exactamente igual al lado. Pero llegan al mismo resultado. ¿Right? Y básicamente eso es con polígonos. Entonces, no sé, ¿algo más que querían reportar? Paul, Ahí para la fórmula el método que utilizo es poner 2, 3, 4. Acordarse que es un triángulo. para el área del triángulo equilátero. Entonces yo nada más, ¿verdad? Para aprendérsela y una vez que sea el hexágono multiplicarlo por 6. Claro, a esta altura ya debería sabérsela. En el examen vienen algunas fórmulas, pero como siempre se los he dicho, no hay que fiarse de las fórmulas que vienen, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente qué va a venir, qué no va a venir. Máximo que es un temario nuevo, ¿verdad? Entonces no sabemos exactamente qué les van a poner. Sí, y ahí de lo más importante a la hora de hacer una figura geométrica es dibujarla. Yo he visto muchos exámenes que yo no sé cómo hacen, ni yo puedo hacerlo así, donde tienen para numerillos y yo digo, ¿y el dibujo? No, profe, yo me lo imagino. Qué buena imaginación, me imagino cómo lo tendrá. Pero una figura geométrica debe ser bien dibujadita para que usted sepa cómo guiarse, y una fórmula para poder utilizarla correctamente hay que sabérsela. O sea, fiarse a, no, ese día yo ahí veo que me fijo, a ver qué agarro, no. Porque usted no sabe lo que le va a salir, no sabe si viene un signo diferente, una letra diferente, no sabemos si nos puede ayudar o no. Y los demás polígonos es bueno meterse en la fórmula, digamos, el rombo, Bueno, Eso es para polígonos irregulares, por ejemplo. Sí, eso es para irregulares, saber el área de un cuadrado, un rectángulo y... sí, que ahí es que Y el todo triángulo. utilizar todo triángulo, cuadrado, rectángulo, ¿verdad? Ahí Eso básicamente. también recordar algo importante. Si ustedes construyen el triángulo, a ver, silencio. Si ustedes construyen el triángulo y aquí tienen apotema, aquí les da lado medios y radios, cuando aplican ley de senos, ¿verdad? Cuando aplican la ley de senos, supongamos que el apotema sea 10, ¿verdad? Y que este ángulo sea de 30 y este sea de 60. ¿De acuerdo? Si les dicen, calcule el lado, entonces ustedes hacen lado medios sobre sen de 30. Si ustedes lo construyen así, ya de una les da el lado. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo. Entonces igual a 10 sobre sen de 60. ¿De acuerdo? Y ya de una vez le dan. Ustedes lo construyen Siempre y así. cuando ustedes pongan X medio, ¿verdad? Exacto. En la cálculo. Pero ahí habría que poner fracción sobre fracción, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces ¿verdad? tengan cuidado, si lo pueden construir así, hacen fracción, fracción y lo escriben. Y ya de una vez tienen el lado. Si escriben solo X, recuerden que hay que multiplicarlo por 2. ¿Estamos? Y recuerden que siempre, vamos, le están pidiendo el área, ponen el área con lo que usted les dio aquí, que es la mitad del lado, y también ponen el área con el lado, ¿verdad? Entonces, tal vez muchos llegan y dicen, mire, ya tengo L, hace la formulita y les da el resultado, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque le pueden poner las dos opciones, con ese y ya con lo que hace el lado, que es el realmente que necesitamos. Subrayen lo que les preguntan, para que no se les olvide qué están haciendo. ¿De acuerdo? Con estos padres, ¿verdad? Así, es importante. Y por último, para efectos de polígonos irregulares. Para efectos de polígonos irregulares. Siempre es importante que si no me dan, no sé, un polígono irregular, teníamos que ver que trazar líneas, ¿verdad? Para buscar figuras. Entre menos líneas se tracen, menos trabajo hay que hacer. Pero eso no nos garantiza que lleguemos bien al resultado. O sea, lo que voy es lo siguiente. Si trazan líneas, traten de trazar líneas siempre hasta donde sea posible. O horizontales o verticales. Hasta donde sea posible. Si ya tienen que trazar alguna diagonal, entonces el ejercicio se va a complicar un poquito. Entonces antes de trazar una diagonal, busquen soluciones primero, horizontales o verticales para llegar al resultado. Y ojalá que cierre, o sea, que vaya de punto a punto, porque a veces tenemos una línea acá y otra línea acá, y lo que hacemos es llegar hasta acá y tratar de formar un triángulo, no sé, inventaron algo ahí y el punto llegaba hasta acá y ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay una unidad, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto hay en este pedacito, entonces no nos juguemos ese chance. Tenemos que completar, vean que siempre les dan puntos, siempre completar de punto a punto completo y ojalá sean horizontales o verticales. ¿De acuerdo?
Y a la hora de trazar las líneas, ojalá que sí sea exacto. Y ir buscando triángulos, rectángulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las áreas más fáciles. Porque a veces una figura uno trata de trazar un rombo y es un poquito más complicado. Entonces, que sean cuadrados, rectángulos y triángulos, que son las áreas más básicas, que son las más fáciles. Ok, estamos. Simetría. Bueno, ojalá fueran 50 preguntas de simetría. No. ¿Cómo que no? Ok, simetría. Simetría, vamos a ver. Simetría axial. ¿Qué era la simetría axial? Bueno, la simetría axial funciona como un espejo, ¿recuerdan? Que lo que está de un lado se tiene que reflejar exactamente igual al otro lado. ¿Ok? Que cada punto tiene que ir con su punto correspondiente. Este con este, este con este, este con este. Serían los puntos homólogos, ¿verdad? Para que haya simetría tiene que ser paralela las líneas. ¿Me explico? O sea, esta línea que se forma acá, vean que es paralela con esta, y esta línea es con esta. O sea, el mismo espacio que hay siempre va a ser. Son líneas paralelas para que se cumpla la simetría al pie de la letra. ¿Ok? Que si tenemos, bueno, eso es simetría axial. Un eje de simetría, pues es básicamente la línea que me divide un objeto en dos. Entonces ahí es donde me preguntan, la letra R, que la hemos usado mucho, la letra R tiene simetría vertical. No, ¿verdad? Pero simetría horizontal, menos, ¿verdad? La letra A tiene simetría, la letra A mayúscula, muy importante, ¿no? La letra A mayúscula tiene simetría vertical. Sí. Claro, porque si ustedes la parten así, queda exactamente lo mismo de este lado que este. ¿Está bien? Ok. Eso es simetría axial. Imagen preimagen, bueno, cuando les ponen dos objetos, uno reflejado en el otro, pues el primero siempre va a ser pre. ¿Por qué? Porque tiene la palabrita, el prefijo pre que está antes. Entonces la preimagen siempre va a ir primero y la imagen va a ir posterior. ¿De acuerdo? Ángulos homólogos y lados homólogos, bueno, ya lo conocemos, es muy fácil, ¿verdad? Nada más buscar dónde está ese punto, pero al otro lado, reflejado al otro lado. En un espejo, recuerden que todo es al revés, ¿verdad? Y transformaciones en el plano, para terminar esta parte de simetría. Traslaciones, pues traslaciones es básicamente agarrar el mismo objeto, poner esa botella acá y pasarla acá. Pero nunca le di vuelta, nunca la transformé, nunca la hice más pequeña, nunca, o sea, simplemente se trasladó. Y de hecho, si ustedes ven los puntos de referencia, este punto que tengo acá, aquí arriba, es básicamente la misma altura que va a tener acá. Entonces simplemente, ¿qué fue lo que se hizo? Se trasladó, pero mantuvo todo exactamente igual. Recuerden que en la traslación el objeto no cambia, nada más se mueve, es un movimiento, ¿de acuerdo? El objeto se mantiene con las mismas dimensiones, por eso dice David, la altura se mantiene igual. ¿Okay? Rotación, tengo el objeto y simplemente le doy vuelta. ¿Ok? Pero no cambia su forma tampoco, simplemente, ¿qué fue lo que hizo? Girar sobre su eje. No se ve la óptica. Está arriba, entonces. Reflexión, bueno, un espejo, nada más piensen en un espejo. Eso es reflexión, ¿de acuerdo? Y por último, homotesia, que es el efecto foco, ¿verdad? O el efecto lámpara, como yo les decía con el proyector, ¿se acuerdan? Que si tenía la botella ahí, se refleja el proyector como se refleja en la pizarra, si lo hago así, ahí se va agrandando, ¿lo ven? Entonces el tamaño de él, conforme va acercándose o va alejándose, el tamaño va agrandando. Ahí sí varía el tamaño. ¿Qué es la diferencia con traslación? Traslación se conserva exactamente el mismo objeto, pero en homotesia cambia su tamaño. ¿Ok? Vamos. Una referencia ahí es ver las dos imágenes y decir cómo llego de una imagen a la otra. ¿Qué tengo que hacer yo para pasar de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha? Es decir, lo único que hice fue moverla, traslación. Bueno, tuve que darle vuelta, rotación.
tuve que verla en un espejo de reflexión, tuve que hacerla más grande como test. Entonces la pregunta que tienen que hacerse es, ¿qué tengo que hacer yo para pasar de una imagen a la otra? Y por lo general, la rotación, hay flechas, ¿verdad? Hay flechas de giro. La traslación también hay flechas. Eso es importante de observar. Y en reflexión va a haber el espejo. Tienen que buscar ese Como un- espejito. Como un eje. ¿De acuerdo? Es como el que un día estos había de manzanas, que estaba el original y a la par había... Había una chiquitita, entonces. Ajá, era una chiquita y una había que estaba así. Ok, básicamente simetría es de la pregunta 11 a la 13, para que vayamos ahí siguiendo el orden. Transformaciones en el plano es de la 14 a la 16, las 3 preguntas. Y sigue visualización espacial, que va de la 17 a la 23. 17 a la 23, visualización espacial. Esfera, 4 picos de radio cuadrado, exactamente. Solo área total. Esfera solamente tiene área total, no hay nada más. O sea que si ustedes tienen el radio, pues nada más lo sustituyen y listo. Pero si les dan el diámetro, les dicen que el diámetro es 12. 6. Entonces el radio 6, entonces simplemente sustituimos el 6. Sería una pena ahí equivocarse con diámetro. Sí. ¿Verdad? Bien concentrados a la hora de leerlo. Que cuando te dan el diámetro, recuerda que el diámetro es el doble del radio. Entonces si a vos te dicen que el diámetro es 12, aquí no vas a usar el 12, aquí vas a usar 6 porque sería la mitad. ¿De acuerdo? Y tener cuidado porque recuerden que si ustedes les piden un diámetro y ese radio les da 10, el diámetro va a ser 20. Pero en la opción A, así, cantadito va a estar ese 10. Ahí puesto para que se vayan de uno. Y en la A. Y en la A, sí, la primera que ustedes van a ver es el radio, pero es ahí donde ustedes tienen que hacer pausa y preguntarse qué era lo que me estaban pidiendo. O sea, ustedes resuelvan cada ejercicio del examen, resuelvan. Pero lean antes de marcar. Leen el ejercicio, lo resuelven. Y antes de marcar una opción, lean para ver si efectivamente lo que ustedes encontraron es exactamente lo que les están pidiendo. Recuerden que para efectos del examen tienen 20 20 preguntas por hora. No hay que correr, no es una carrera. O sea, hay gente que ve gente saliendo y ya se atarantaron. Uy, tengo que correr. No. ¿A usted qué le importa los demás? O sea, usted está en su examen, usted está en su meta y usted quiere ganar ese examen. A usted no le interesa si el de la par se levantó, si el de la par duró media hora y ese más está, pero volando. Otra cosa, compañeros, cuando Melissa antes dijo que marcaran lo que están pidiendo. Por eso con los pilots, marquen qué le están preguntando. En cada pregunta. Llévense un marcador de estos. Vean, y ustedes marcan. Entonces, cuando ya ustedes hicieron todo el procedimiento, ustedes se fijan. Ok, mira, así me están pidiendo el diámetro y yo tengo el radio. Entonces, ahora sí, 2 por R y ya tengo el diámetro. Pero vayan midiendo, si ustedes tienen 20, es más, sí, tienen 10 preguntas por media hora. Vayan midiéndose. Si ustedes ven que llevan 10 preguntas y van por 20 minutos, tranquilos, frenen un poquito. O sea, inviertan bien el tiempo. Que Disfrútenlo. Disfrútenlo. Pásenla bien. Y la lectura es súper importante. Yo siempre les he dicho 3 lecturas. Una primera lectura para saber de qué nos están hablando, una lectura en general, ¿no? Una segunda lectura, extraemos los datos, o sea, ¿qué me dice? Que la apotema mide tanto, que esto es tanto, que esto es tanto, y nos preguntan eso. Y una tercera para saber si lo leído y extraído esté correcto. Si está así, empezamos el ejercicio y así no van a perder tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado a la hora de leer. Olvídense de la gente de afuera, es usted y usted va a pasar la prueba. Confíen en su propio conocimiento, porque los estudiantes nos dicen, ay, es que el de la par se veía más inteligente. No, ¿de acuerdo? Okay, usted confía en su conocimiento, para eso se esforzó durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Estamos. O sea, todos están en la misma situación, todos tienen pendiente de bachillerato, no quiere decir que está a la par, si usted no lo conoce, nunca lo ha visto. O sea, no tiene. Se ven más seguros que no sudan. Se ve más seguro, no suda, no tiembla. Ese día es usted y el examen, nada más, ahí no hay nadie más. Resuelven, solucionario, resuelven, solucionario, resuelven, solucionario, una a una. Por lo menos un puntico. Y después se dedican a rellenar. ¿Qué es lo que pasa si lo dejan al final? Ven tanta letra que es ahí donde ustedes dicen, ay, tenía mal tal cosa y a la hora del solucionario puse tal otra. Entonces, resuelvan y van marcando. Okay. Cilindro, área basal, 2 pi por r cuadrado, área de la base no está,
Sí, por error. Porque recuerden que un cilindro tiene en su base una circunferencia y en su tapa también tiene otra circunferencia. Entonces el área de la base sería un círculo y el área basal sería base y tapa. ¿Okay? Recuerden que vienen muchos ejercicios de aplicación.